Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Veo mucha cara conocida, querido amigo Berit Beitia, es un placer tenerte con nosotros y a todos vosotros. Hoy tenemos la suerte de contar con Martín Rama, el jefe economista del Banco Mundial. En esta casa hay una larga tradición de presentación de informes de los organismos internacionales, multilaterales y regionales que se ocupan de América Latina. Pero bueno, sin duda, el Banco Mundial es el gran padre de la criatura y conocido por la rigurosidad de sus análisis. Y además, en estos tiempos turbulentos, tiempos recios, que diría Vargas Llosa, al que presentamos aquí dentro de una hora, la incertidumbre se ha instalado, ¿no? Sin saber muy bien por qué, y en América Latina están ocurriendo cosas que no pensábamos que iban a ocurrir en países como Chile, oasis de estabilidad, Ecuador y otros, que ponen en cuestión muchas de las certidumbres que teníamos, ¿no? Entonces se agradece especialmente que un organismo no solo describa las dificultades, sino que proponga líneas de acción, como lo ha hecho con este informe el Banco Mundial. Y espero que la integración comercial, querido Martín, sea una de las vías que nos permita salir de este embrollo. Y agradezco, como no, a Germán Ríos, un viejo conocido de la casa y asiduo, que hará siempre sus siempre pertinentes preguntas. Y nada más. Muchas gracias, Martín. The floor is yours. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la cálida bienvenida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Tengo muy claro que hay competencia hoy de sesiones interesantes, lo que vuelve la presencia de todos ustedes aún más importante, de algún modo. Lo que quisiera presentar hoy para discusión y para conversación es el resultado de nuestro informe semestral para América Latina, y quisiera aclarar que, a pesar de la amable promoción a economista jefe del Banco Mundial, solo soy economista jefe para América Latina y el Caribe, no soy economista jefe para el Banco Mundial en su conjunto. Pero si Casa América me quiere promover, yo lo comunico a mis autoridades sin ningún problema. Este informe semestral es la ocasión de tomar un poco el pulso de la región, en lo que está pasando en un tiempo complicado, precisamente, y entonces quisiera pasar, lo que hacemos es tomar la coyuntura, describir la coyuntura, no lo voy a entrar en muchos detalles de la coyuntura, pero tomar un tema más de fondo relacionado con la coyuntura. A ver si logro pasar a... Este es el informe, y el tema, el tópico del informe es la integración comercial, y espero que entiendan a medida que avanzo por qué vemos en este momento la integración comercial como un tema importante. Comercial aquí está entendido en el sentido amplio. El informe está accesible, como todos los informes del Banco Mundial, está en Open Knowledge, o sea que se puede bajar, utilizar, copiar sin ningún problema. Lo que motiva el informe de esta vez es lo que está pasando en América Latina en términos de crecimiento. Esta serie, las transparencias están en inglés, pero pienso que se puede entender. Esta serie muestra la tasa de crecimiento real de América Latina desde el 2002. Y como pueden ver, salvo por la caída cuando la crisis financiera internacional, 2009, por varios años América Latina tuvo un crecimiento casi espectacular, en el orden de 5 o 6% por año. Pero ahora van varios años de desaceleración, y es una desaceleración sostenida. Actualmente estamos con tasas de crecimiento en promedio en torno al 0. Hay una línea punteada ahí que, si uno saca Venezuela, uno puede decir Venezuela son circunstancias otras. Incluso saber exactamente qué ha pasado con la actividad económica en Venezuela es difícil. Entonces la línea punteada es sin Venezuela, pero aún así el promedio es muy bajo. Hay una marcada diferencia entre este periodo en el que estamos ahora, de crecimiento lento, y los periodos que precedieron. Ahí las primeras observaciones son para la primera década del siglo, y después para el 2012 al 2015. Y se ve que en la primera década, América Latina, la línea roja, América Latina y el Caribe, está creciendo a medio camino entre las economías avanzadas y las otras economías emergentes. O sea que, de algún modo, la línea negra punteada es Estados Unidos, Europa, Japón.
La línea azul es India y China. Ese mundo era un mundo convergente de algún modo. América Latina es relativamente rica entre las regiones en desarrollo. Crecer menos rápido que la India tiene sentido. Crecer más rápido que las economías avanzadas, que son mucho más ricas, tiene sentido. No es más la situación actual. La situación actual, América Latina está creciendo aún menos que las economías avanzadas. Ese es un mundo de divergencia. Países ricos creciendo más rápido que países más pobres. Y este es el motivo de inquietud de este informe, que es, y en general va a ser un tema de varios informes, qué se puede hacer para salir de ese crecimiento lento de América Latina. Y crecimiento lento no es solo una preocupación por el bienestar material, que tenemos que hacer un pequeño paréntesis de algo que no toco ahí, pero de algún modo el crecimiento rápido de América Latina estuvo asociado a un periodo en que los precios de los commodities, de las materias primas, del cobre, la carne, la soja, eran altos. Cuando fueron altos, nuestro gasto público, nuestro gasto social a través de los países aumentó seriamente. Eso permitió enorme progreso en reducir desigualdad, en mejorar indicadores sociales, pero era financiable con precios de los commodities altos. A esta altura hay países de América Latina que tienen gasto público sobre producto que es totalmente comparable a los países de la OECD, excepto que el ingreso de estos países no es el de la OECD. Y mantener o incluso ajustar a la baja, como sería necesario en muchos casos, se ha probado es extraordinariamente difícil. Vimos todo lo que pasó en Ecuador, vimos todo lo que pasó en Argentina, incluso para muchos con sorpresa hasta lo que ha pasado en Chile. La expectativa de que se satisfagan las demandas sociales es muy alta, pero ahora con un crecimiento en 0 o en el 1 es mucho más difícil. No toda América Latina está en la misma situación. Este gráfico puede parecer un poquito más complicado, pero miren la derecha nomás. En la derecha distinguimos entre 3 subregiones. La región del Caribe, en azul, la región de lo que llamamos Pacífico, que eso incluye México y los países de los Andes en América del Sur, que también crece menos que el Caribe, pero todavía tiene un crecimiento decente, y la parte más difícil es la parte en rojo, lo que llamamos los países del Atlántico. Los países del Atlántico, Mercosur, más Venezuela, sin Venezuela, según que tomen la línea punteada o no, pero lo que es muy claro es que esa es la parte de América Latina que está teniendo más dificultad. Hay países como República Dominicana, como Colombia, que están creciendo bien, pero el lado del Atlántico está en serias dificultades. Y entonces la pregunta que se hace este informe es, ¿puede ser que una de las razones para el crecimiento lento de América Latina sea su patrón de inserción internacional? ¿Qué podemos pensar del patrón de inserción internacional de América Latina? Esto no es decir que es la única causa posible, pero es explorar si puede ser una causa importante. Y obviamente una forma de pensarlo es, bueno, América Latina está bastante lejos del mundo, ¿verdad? Uno tiende a pensar que es una superficie, un grupo homogéneo, pero básicamente hay 12 horas de vuelo para ir desde una ciudad de Estados Unidos hasta Buenos Aires, hasta Santiago. O sea que es una distancia más que considerable. Pero hay más que distancia, porque en realidad hay menos apertura comercial que lo que se podría esperar para otros países que están igualmente lejos, son más abiertos. Aquí hay una medida que es cuánto comercian los países de América Latina con respecto a su PIB, a su Producto Interno Bruto. Comercio en bienes y servicios, exportaciones más importaciones. La barra roja, la más bajita de todas, es América Latina y el Caribe. El otro extremo son los países de Europa Oriental y Asia Central, que son mucho más abiertos. O sea que es una región poco abierta. Ese promedio, de nuevo, incluye bastante variación. En este mapa, cuanto más oscuro el color, más abierta la economía, usando esta medida. Y ven que México, América Central, el Caribe son bastante abiertos. El Pacífico, un poco menos, pero abierto. Y de nuevo, el Atlántico, la parte azul celeste, es la parte menos abierta. Y también hay diferencias en cómo se relacionan los países con el resto del mundo, no solo su apertura, sino hacia dónde van. Este gráfico, que puede ser un poquito más difícil de interpretar, es cómo varía el producto de cada uno de los países de América Latina cuando hay un punto más de crecimiento del producto en China o cuando hay un punto más de crecimiento del producto en los países del G7, en las economías avanzadas. Y si se fijan, por ejemplo, el punto que dice Uruguay, en mi país, ahí hay una fuerte dependencia de China, mucho menos de G7. Al otro lado, si miran la República Dominicana o México,
hay una fuerte dependencia del G7 y una baja dependencia de China. O sea que en general esta América Latina poco abierta en su escasa apertura mira hacia distintos lados. Pero es poco abierta no solo por distancia, es poco abierta por política comercial. Estas barras, la azul, la naranja, la gris, son tres maneras de medir la política comercial. La azul es la más fácil de interpretar, no voy a ir en detalles a las otras. La azul es un promedio de los aranceles aduaneros para todos los productos, más el valor de todas las barreras no tarifarias, el equivalente de todo lo que se le pone al comercio. Algunas de las cosas son justificadas, estándares sanitarios, otras son proteccionismo disfrazado, ¿verdad? La suma de los dos, de nuevo pueden ver que salvo por África al sur del Sahara, la región con las barreras comerciales más altas es América Latina. O sea que la apertura de América Latina no es, la baja apertura de América Latina no es un producto solo de geografía, es un producto de decisiones de política. De nuevo hay diferencias por países, las barras, el color es lo mismo que antes. Miren simplemente el azul de nuevo y ven que países como Argentina, Brasil y Venezuela tienen barreras altísimas, países como Perú, México o Costa Rica mucho menos. O sea que de nuevo esa diferencia entre Pacífico, Caribe y Atlántico se encuentra. Pero esto puede ser como sorprendente, pues si hay una región que ha firmado acuerdos comerciales con el mundo es América Latina. Hace años, hace décadas que venimos firmando acuerdos comerciales. Este es el número de acuerdos comerciales firmados por país. De acuerdos comerciales definidos en un sentido amplio, puede ser servicios y otras cosas. Y si se fijan bien, la región que más acuerdos tiene en el mundo obviamente es Europa Occidental, pero si uno saca Europa Occidental, América Latina aparece como una región que ha firmado también bastantes acuerdos comerciales. Entonces la pregunta es, ¿cómo es, si hemos sido tan activistas en nuestras relaciones comerciales, cómo es que somos tan cerrados? Y hay una manera de responder a eso, y antes de explicar este gráfico, que es un poquito complejo, déjenme tomar un paso para atrás, que es, lo que hacemos aquí es contar los acuerdos comerciales. ¿Cómo contarlos? Es un poquito complejo porque un acuerdo comercial muchas veces es una cantidad de acuerdos bilaterales. Por ejemplo, cuando se firmó Mercosur entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, es un acuerdo, Mercosur, pero cada uno de los países firmó un acuerdo bilateral con los otros tres. O sea que en realidad terminamos como con 12 acuerdos. En cambio, cuando se firma entre CARICOM, entre la Asociación de Países del Caribe y la Unión Europea, son 15 países del Caribe y la Unión Europea son 15 acuerdos. Entonces lo que hacemos es contar cuántos acuerdos se firmaron en cada caso. Ven, por ejemplo, la barra bien alta naranja que dice Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, es un acuerdo entre todos los países de América Latina que dio lugar a 111 acuerdos bilaterales porque todo el mundo firmó con todo el mundo. Entonces la primera cosa que hicimos fue contar los acuerdos, ¿verdad? La línea negra, la línea continua negra, es cuántos acuerdos tenemos en América Latina en las décadas que van desde 1973 hasta prácticamente el presente. Y ven que tenemos 400 de estos acuerdos bilaterales de un tipo u otro. Pero son acuerdos distintos. Y ahí viene el color. Las barras son naranjas, pero también ven barritas azules, mucho más naranjas que azules. Las barras naranjas son acuerdos dentro de la región. Las barras azules son acuerdos afuera de la región. El primero, que aparece en 1994, es NAFTA, el acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México. Y después México firma con la Unión Europea en el 2010 y después empieza a ver cada vez más de estos acuerdos en celeste que van fuera de la región. Chile en particular es un país muy activo. Chile decide tener una política estratégica de firmar acuerdos con todo el mundo y de firmar acuerdos más lejos de América Latina. Chile firma con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con Japón. A esta altura Chile tiene 60 acuerdos comerciales, de los cuales la mayor parte son fuera de la región. Pero si hacemos el total, la línea naranja punteada da el total de acuerdos dentro de la región, la línea punteada azul da el total de acuerdos fuera de la región. Y ahí se empieza a ver algo muy característico, que es que tenemos muchos acuerdos comerciales, pero son básicamente entre nosotros. Se le puede dar un pequeño cambio a esta manera de contar, y es decir, en vez de contar los acuerdos como un acuerdo es un acuerdo, los voy a contar por qué cantidad de producto involucran, qué tamaño de mercado involucran.
Obviamente, firmar con un país como el mío, Uruguay, no es lo mismo que firmar con Estados Unidos. El producto de uno y otro es muy diferente. Entonces aquí es la misma idea, solo que ahora cada acuerdo está ponderado por el producto de las partes firmantes. Y ahí ven que las líneas azules y naranjas son muy diferentes. Aquí hay una ligera cambio de interpretación. Aquí azul significa sur-norte, un acuerdo que involucra una economía avanzada. Naranja es un acuerdo sur-sur, mayoritariamente dentro de América Latina, pero puede ser América Latina con África del Sur, por ejemplo. Cuando se pondera de este modo, aquella barrita chiquita que era NAFTA se vuelve tan importante como ALADI en términos de peso, ¿verdad? México, Estados Unidos también es tan importante como ALADI. Y cuando miramos el total de las líneas naranja punteada y la línea azul punteada, ahora resulta que esos poquitos acuerdos sur-norte, desde un punto de vista económico, pesan tanto o más que los muchísimos acuerdos sur-sur o regionales. Y le damos una vuelta más a ese mismo análisis. Ahora, además de ponderar cada acuerdo por el producto, el PIB de cada país, lo ponderamos por la complejidad económica. La complejidad económica, un concepto desarrollado por un economista venezolano en Harvard, Ricardo Hausmann, es una manera de medir el espectro de productos que un país genera, en qué productos se está comerciando. Cuanto más diversificado el comercio, cuanto más importante la parte del país en el comercio mundial, mayor la complejidad económica. Obviamente la complejidad económica es mucho más alta en Estados Unidos, en Europa y en Japón que en los países desarrollados. Esta vez cada acuerdo es ponderado por el producto de los países y por la complejidad económica de los países. Ahora un acuerdo como NAFTA, visto de esta manera, es el equivalente de 2 veces la ALADI. Y cuando miran las líneas totales azul y naranja punteadas, esos poquitos acuerdos sur-norte, si uno dice me importa el tamaño de mercado, me importa comerciar con economías complejas, cambia totalmente. Esos poquitos acuerdos comerciales pueden importar mucho más que los muchos otros que firmamos. Pero de nuevo, la diferencia entre Atlántico, Caribe, Pacífico es enorme. Estas líneas son la fracción de los acuerdos firmados por cada país, que es sur-norte, teniendo en cuenta estas ponderaciones, volumen de producto y complejidad económica. Y ven que los países del Pacífico bastante rápido llegan a un porcentaje de sus acuerdos comerciales en términos de peso económico con el norte, los países del Caribe un poco después, en azul, los países del Atlántico, nada. Los países del Atlántico siguen comerciando entre ellos, economías de poca complejidad, economías no muy grandes, aunque Brasil pueda ser grande, no muy grandes comparado con lo que puede ser Europa, Estados Unidos, Japón o China. Y entonces la pregunta que nos hacemos viendo esto es, ¿puede ser que el tipo de integración comercial que hemos ido teniendo, ese tipo de integración de acuerdos bilaterales o multilaterales, pero barreras comerciales muy altas, tenga algo que ver con la performance económica de América Latina? Y aquí usamos un análisis de crecimiento. Lo que hacemos es agarrar países para los cuales tenemos datos, 60 países para los cuales tenemos los datos que necesitamos sobre 6 décadas, y tratamos de ver si la apertura comercial, aquellas primeras barras que les había mostrado, exportaciones más importaciones sobre producto, tiene algo que ver con la performance económica. Hay 2 paneles aquí, y estos 2 paneles resumen un poquito lo que es el conocimiento convencional sobre el tema. En el primero, el de la izquierda, lo que se grafica, cada punto azul es un país, es el crecimiento económico en el eje vertical con relación a la apertura económica, o sea, exportaciones más importaciones sobre el producto. El resultado es, hay mucha dispersión, pero es significativamente positivo. Países más abiertos crecen más. La preocupación viene del lado de la derecha. En el lado de la derecha, el eje vertical no es el crecimiento económico, es la variabilidad del crecimiento económico. Y de nuevo tenemos una pendiente positiva. Y eso ha sido, yo creo, la visión que muchos hacedores de política en América Latina tienen de decir, sí, está bien, a la apertura nos puede dar más crecimiento, pero nos va a dar crisis financieras y otras. Y por lo tanto ha sido una justificación racional o una excusa para los que no quieren abrir para no ir en esa dirección. Pero si hacemos el mismo análisis, ahora partiendo nuestros 60 países entre los 30
de más complejidad económica y los 30 de menos complejidad económica. Y volvemos a mirar, esta vez en el eje vertical, en ambos casos es la variabilidad. En el panel de la izquierda son los países poco complejos, más apertura para ellos, es más volatilidad, porque son países que probablemente no tienen desarrollo financiero, instituciones de política económica como para manejar bien la apertura. En la derecha son los países más complejos, más apertura es menos inestabilidad. De nuevo, hay mucha variación, pero el resultado es significativo. Y el punto de separación entre esos 30 países es más o menos el nivel de complejidad de América Latina. Es exactamente Guatemala, en el caso de los datos de Howard. Entonces la pregunta es, ¿podrá haber forma para América Latina no solo de abrirse más, pero de aumentar su complejidad, de modo de estar en el panel de la derecha, de estar en el panel que da más crecimiento y menos variabilidad? Tratamos de responder esa pregunta primero de una manera muy intuitiva. Miramos dos acuerdos muy diferentes, NAFTA, México con Estados Unidos y Canadá, y Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y vemos qué pasa con el comercio antes y después, y vemos qué pasa con la complejidad económica antes y después. Con el comercio todo el mundo comercia más. Uno firma un acuerdo comercial, comercia más. Eso está claro. Pero aquí lo que mostramos es la complejidad. NAFTA no le hizo nada a la complejidad económica de Canadá. Canadá siguió siendo una economía tan compleja antes como después. No le hizo mucho en el panel de la derecha a Estados Unidos. Estados Unidos siguió siendo la más compleja de las economías antes y después. A México le aumentó sustancialmente la complejidad. O sea, este acuerdo sur-norte, dio un aumento de complejidad para México. Pero si hacemos lo mismo para Mercosur, entonces vemos que nadie aumentó su complejidad. A lo sumo, quizá Paraguay, un poquito, la economía menos avanzada de las 4 de Mercosur, quizá Uruguay incluso bajó su complejidad. O sea que con quién uno comercia, no solo cuánto uno comercia, es muy importante para la complejidad. Reproducimos este análisis de nuevo más sistemáticamente con los 60 países, 6 décadas. Confirmamos que los acuerdos comerciales siempre dan más comercio. Los acuerdos sur-norte en azul nos dan más comercio que los acuerdos sur-sur, más o menos 12% más de comercio para un acuerdo sur-norte, 7% más de comercio para un acuerdo sur-sur. Pero cuando se trata de complejidad, el acuerdo sur-norte nos da un aumento de complejidad a lo largo de una década. Un acuerdo sur-sur probablemente nos dé hasta una pérdida de complejidad. O sea que el tipo de acuerdos que América Latina ha estado firmando son acuerdos que de algún modo la mantienen como una economía menos desarrollada. Y cuando lo miramos desde el punto de vista de crecimiento, ponemos la apertura, la complejidad, básicamente lo que encontramos es que un país promedio, en desarrollo promedio, que firma un acuerdo sur-sur, crece 0,2% más por año que antes. No es despreciable, pero no es mucho. Un país promedio en desarrollo que firma un acuerdo sur-norte crece 0,8% más por año. Y si uno lo acumula sobre una docena de años, pasa a ser una diferencia significativa. ¿Por qué elegimos una docena de años? Porque en este periodo, en estos últimos 12 meses, países de América Latina firmaron 2 acuerdos sur-norte que son potencialmente de una extraordinaria importancia. Uno fue el acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos para modernizar a NAFTA. El otro fue el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Estos son 2 acuerdos, lo que se llama profundos, en el sentido que van mucho más allá del comercio. En los acuerdos comerciales, a esta altura, la gente que trabaja este tema identifica hasta 52 áreas de política que son cubiertas por estos acuerdos. Pueden incluir cosas como regulación de la competencia, subsidios a empresas públicas, licitaciones públicas y acceso a las licitaciones públicas, transparencia en la lucha contra la corrupción, normas de medio ambiente, normas laborales, muchas cosas que no estaban cubiertas por la arquitectura multilateral previa. La Organización Mundial del Comercio cubría 10 de esas 52 áreas. Cada vez más estos acuerdos estaban cubriendo lo que la arquitectura
internacional se había quedado desde la ronda Uruguay, pues se acuerdan, la ronda de Doha nunca prosperó. Distintos países estaban tratando distintas alternativas, el Tratado de Inversión del Atlántico Norte, el Tratado de Transpacífico. Estos dos acuerdos que se firmaron los últimos 12 meses son del estilo acuerdos profundos, ambos. Entonces lo que tratamos de hacer fue de simular los efectos de estos dos acuerdos. Aún no han sido ratificados, ninguno de los dos, y no se sabe si serán ratificados, tienen que pasar por los parlamentos de todos los países involucrados, pero lo que quisimos hacer fue decir qué va a pasar con estos acuerdos si se ratifican. E hicimos el análisis en 4 dimensiones para tratar de ser lo más exhaustivos posibles. Creo que una lección que nos han dado los desarrollos políticos de los últimos años es que a veces ha habido un poco de ingenuidad sobre la integración comercial y sobre los efectos de la integración comercial, y luego cuando vienen las respuestas de poblaciones que se sienten desafectadas, no tomadas en cuenta, los economistas se sorprenden. Dijimos, esta vez no queremos que nos sorprendan los hechos, así que hicimos un análisis económico, un análisis social, un análisis territorial y un análisis ambiental. 4 dimensiones del análisis es lo que cubre el informe. Primero, el análisis económico. Lo que encontramos es que no hay cambios muy fundamentales en ninguno de los países en términos de la estructura económica por sectores. Hay sectores que ganan, hay sectores que pierden, pero no hay un cambio si uno toma agricultura, manufactura, servicios, las proporciones son estables. Hay cambios dentro de esos sectores. Por ejemplo, países como Argentina ven una expansión de su producción de soja, una caída de su producción de azúcar, ¿verdad? Países como México ven una caída de su producción de vestimenta y textiles y una subida de su producción de servicios informáticos. Pero no hay cambios dramáticos. Los cambios más dramáticos que encontramos son, haciendo diversas simulaciones, aquí es para el caso de México, el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá hace una transformación bastante radical en términos de exigir componente regional para poder entrar sin aranceles al mercado americano. De algún modo la percepción era que México se había convertido en el último segmento de una cadena de valor que venía de Asia, y el nuevo acuerdo lo que trata de hacer es forzar que la parte de valor del continente norteamericano sea mayor. Hay en general consenso que México no va a lograr llegar a los niveles requeridos en el caso de textiles y vestimenta, porque buena parte de los materiales vienen de afuera. Hay dudas en cuanto a si va a llegar en automóviles o no. Eso va a requerir que la industria automotriz mexicana, que es bastante avanzada, entre en temas como la transmisión y otras áreas que hasta ahora venían como componentes. Hacemos 2 simulaciones, una suponiendo que la industria en ambas la industria textil suponemos que no llega, en una suponemos que la industria automotriz no llega, en la otra que la mitad de la industria automotriz llega. Las caídas que ven son esencialmente de textiles y de automóviles. Las grandes expansiones son en sectores como partes de automóviles y como servicio de computación. Pero la mayor parte de las barras son muy chiquitas. Y lo mismo pasa, no pretendo que vean esto porque la letra es muy chiquita, pero lo mismo pasa en los países del Mercosur, en Argentina, Brasil. Hay sectores que se expanden. Los sectores que se expanden fuerte son, dada la ventaja comparativa en Argentina, de nuevo, como dije, la producción de soja, en Brasil la producción ganadera, pero no hay transformaciones muy grandes. Y cuando miramos, lamento me falta aquí una gráfica, cuando miramos las consecuencias para el empleo, las consecuencias para el empleo son moderadas, porque estos son cambios de nunca más de un par de puntos porcentuales por año en el tamaño de un sector, y la rotación natural de mano de obra es más que eso, o sea que no tenemos una situación en la cual se pueden esperar caídas dramáticas de empleo en ninguno de estos sectores. En cambio, lo que sí vemos, que es interesante, es qué pasa con los precios de los distintos factores de producción. ¿Qué pasa con el precio de la tierra?
qué pasa con el precio del capital, qué pasa con el precio del trabajo. Obviamente, si toman Mercosur, donde la tierra es el factor que da la competitividad, la renta de la tierra aumenta en Argentina, Brasil, en Uruguay. Pero en todos los países es el trabajo el que gana más. El trabajo gana el trabajo calificado en México, el trabajo no calificado en el Mercosur. Entonces la combinación de pocos efectos sobre el empleo y relativamente favorables efectos sobre los ingresos nos dejan también tranquilos que en el lado social estos acuerdos serían buenos para los países latinoamericanos. Eso nos deja las otras dos áreas, medioambiental y espacial, como las que nos pueden dar preocupación. Espacial, como les dije, territorial. Yo creo que si uno piensa en las experiencias de las elecciones americanas del 2016 o de Brexit, en el caso del Reino Unido, lo que vimos es que regiones particulares de ambos países fueron las que expresaron más descontento con lo que estaba ocurriendo. El Medio Oeste en los Estados Unidos fue el que sufrió más el efecto de China. Determinadas regiones en el Reino Unido fueron las regiones que en realidad recibían más apoyo de la Unión Europea porque eran las regiones más afectadas, fueron también las que tuvieron más apoyo para Brexit. Y yo creo que es algo que los economistas del comercio internacional han aprendido en estos años, es que no alcanza a compensar cómo gana el país en su conjunto, hay que ver lo que pasa en distintas partes del país. Entonces lo que hicimos aquí fue cortar cada uno de los países en la unidad más chiquita para la cual podíamos tener datos de empleo confiables. Puede ser departamentos en Uruguay, puede ser municipalidades en Brasil, puede ser distritos en México. Eso nos llevó a cortar los 5 países que consideramos, los 4 de Mercosur más México, a cortarlos como en 5.000 pedacitos chiquititos. Y miramos la estructura inicial del empleo y vemos, le aplicamos estos cambios que les mostré antes. ¿Qué va a pasar con este sector y aquel sector? Y lo que puede ocurrir es que aunque el cambio a nivel nacional no sea muy grande, si la producción de algo está muy concentrada en un lugar, puede haber ganancias o puede haber pérdidas en ese lugar. Y desde el punto de vista territorial eso importa. Y entonces ven, por ejemplo, algo muy claro. Las sumas no son grandes, pero verde acá quiere decir el empleo crece, rojo quiere decir decrece. Cuanto más verde, más oscuro, más crece, cuanto más rojo, más decrece. En México vemos lo que es una continuación de NAFTA, una polarización del país entre un norte que se desarrolla y un sur que se parece cada vez más a América Central. El acuerdo actual continúa esa tendencia, ven de nuevo el verde muy fuerte en el norte. México es una economía donde en la época de sustitución de importaciones la actividad estaba muy concentrada en Ciudad de México y la actividad migró hacia el sur. En Brasil y en los países del Mercosur, muchas de las ganancias están en áreas que actualmente son rurales, pero ven áreas urbanas, los puntos rojos, donde puede haber más efectos. En el caso de Argentina, por ejemplo, el rojo al fondo, al sur, ven en Tierra del Fuego y abajo del paralelo 42, son áreas que tienen actualmente políticas de apoyo a la actividad económica que dentro de los términos del Acuerdo Unión Europea-Mercosur no son aceptables porque son políticas de subsidio. Entonces ven una caída de empleo en esas zonas. En Uruguay, mi país, ahí al fondo, esa es la zona azucarera. El acuerdo Unión Europea-Mercosur transforma realmente a Mercosur en un mercado único. No hay quien compita con el azúcar brasileño. Uruguay no puede competir con el azúcar brasileño. Entonces ven que hay efectos espaciales que, de nuevo, no son grandes en términos absolutos, se van a escalonar sobre una docena de años, pero probablemente exigen pensar qué hacer en términos de políticas territoriales. Y debo confesar que esta es un área en que los economistas no son muy buenos, ¿verdad? Si uno piensa una ciudad americana como Detroit, que ha estado en decadencia por mucho tiempo, no sé si alguien sabe qué se necesita para traer de vuelta a Detroit, ¿verdad? Todos sabemos, yo creo, cómo hacer buenas ciudades, no sabemos qué hacer con las malas ciudades, con los malos suburbios. O sea que esta es una pregunta importante. La otra pregunta importante es el medio ambiente. En estas simulaciones va a haber crecimiento, les mostré crecimiento como del orden de 10%. El crecimiento va asociado a emisiones de dióxido de carbono. Distintas emisiones por sectores, no todos son iguales, pero lo que tenemos es un efecto de crecimiento de todos los sectores en gris y un efecto de reasignación entre sectores en rojo.
Hay un sector en el Mercosur que es importante, que es la ganadería. La ganadería no utiliza máquinas, no utiliza petróleo, pero tiene emisiones muy fuertes por el metano que emite el ganado. Si estas estimaciones son correctas, básicamente los países del Mercosur van a tener 8% más en promedio de emisiones de carbono a raíz en una docena de años, lo que exige políticas para bajar el componente de emisión por unidad de producto. Otra de las consecuencias es que en países como Argentina o Uruguay, a un horizonte de unos 12 años, va a haber más emisiones que vienen de la ganadería que de la industria, cosa que es también bastante sorprendente. Y la última pregunta que nos hacemos es, dado el temor con lo que puede ocurrir con el Amazonas, es qué va a pasar con la ganadería en Brasil. Parte del crecimiento que vemos en la ganadería es por más acceso al mercado europeo, parte del acceso es simplemente por más crecimiento en general, todos los sectores crecen y entre ellos también la ganadería. En nuestra estimación, es una primera aproximación, estos son informes hechos rápido para estimular una discusión, pero en nuestra estimación, en un horizonte de unos 12 años, podría haber unas 48 millones de cabezas de ganado vacuno adicionales en Brasil. Y la pregunta es dónde van esas cabezas. Entonces aquí lo que hacemos es un análisis muy detallado, ya no por departamento o municipalidad, sino por pequeños cuadraditos de 100 kilómetros cuadrados, 10 kilómetros por 10 kilómetros. Cortamos todo Brasil en 10 kilómetros por 10 kilómetros y la buena cosa es que tenemos datos sobre cuántas cabezas de ganado hay en cada uno de esos cuadraditos de 100 kilómetros. Usamos eso para estimar cuánto es el máximo de cabezas de ganado que 100 kilómetros cuadrados pueden tener en Brasil, lo que llamamos saturación, y encontramos que en general una cabeza de ganado por hectárea es como el máximo de Brasil, ¿verdad? Y eso nos da un límite de cuánto se puede acomodar en el mejor lugar con las mejores pasturas, ese es el promedio. Y lo que hacemos es distribuir los 48 millones de cabezas de ganado adicionales en base a la mezcla de tierra, de uso de la tierra que tiene cada cuadradito de 100 kilómetros cuadrados. En cada uno de esos cuadraditos tiene partes construidas, ciudades, carreteras, tiene espacios con agua, tiene bosques, tiene pasturas. Hay combinaciones que son más propicias al ganado que otras. Y lo que hacemos es simular, ir poniendo las cabezas de ganado adicionales en los lugares más propicios hasta llegar al nivel de saturación, que es más o menos una cabeza por hectárea. Hay buenas noticias y malas noticias cuando hacemos eso. La buena noticia es la mayor parte de la expansión ganadera de Brasil es en el Cerrado, no es en el Amazonas, ¿verdad? Pero aún así nos da una pérdida de superficie forestal que es más o menos 3% de la superficie forestal de Brasil. De nuevo, el mensaje de esta parte es, para que estos acuerdos sean buenos para América Latina y para el mundo, además de políticas territoriales, de políticas de desarrollo territorial, se necesitan políticas ambientales y de preservación, en particular del área forestada, del área amazónica de Brasil, para que estas políticas sean ventajosas para todo el mundo. Pero hecha esa salvedad, que la veíamos como una salvedad importante y no la querríamos ignorar, la conclusión de este informe es que acuerdos como el que la Unión Europea firmó con Mercosur o Estados Unidos y Canadá firmaron con México pueden ser una de las alternativas para que América Latina salga del pozo de crecimiento bajo en el que está actualmente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Se me escapó el director, así que yo mismo me voy a moderar mientras regresa. Bueno, primero que nada, gracias a Casa América por darnos la oportunidad de comentar este reporte. A Martín, muchas gracias. Conversamos que, a pesar de que no nos conocíamos personalmente, teníamos al menos dos cosas en común. Una, yo empecé mi carrera como economista en el Banco Mundial, en el mismo edificio donde él trabaja ahorita, en el I-Building, ¿no? Sí. Pero hace muchos años. Y la otra es que vengo de vivir 2 años en Uruguay, con lo cual también más o menos conocemos algo del país. Yo voy a hacer mis comentarios en 2 partes, que es como está el reporte diseñado. La primera parte del reporte habla sobre las perspectivas económicas de América Latina y la segunda parte habla sobre esta parte comercial que acabamos de escuchar. Yo, como soy profesor, uno siempre trata de buscar maneras novedosas. Es muy difícil enseñarle a chicos de 18
20 años, que no está muy pendiente de lo que uno les quiere enseñar, y normalmente uno tiene que ser creativo e innovar. Entonces yo a mis estudiantes les inventé un teorema nuevo en economía que se llama el teorema de un gran filósofo latinoamericano, que es el teorema de Rubén Blades, ¿no? Y el teorema de Rubén Blades básicamente lo que dice es que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y este teorema es importante para explicar porque muchas veces gastamos mucho tiempo en tratar de hacer proyecciones económicas y luego a las 2 semanas que las hemos hecho tenemos que revisarlo todo porque la verdad es que la vida nos dio sorpresas. Y lo que quisiera poner es un par de ejemplos de lo complicado que es la tarea de hacer proyecciones en América Latina. Algunas ya me las adelantó el director de Casa América. ¿Quién iba a imaginar que el país que durante los últimos 30 años ha implementado un modelo económico con ciertas características que no voy a entrar a discutir cuáles son, pero que ha ocasionado un crecimiento muy importante, una caída en la pobreza impresionante e inclusive una caída en la desigualdad, aunque la desigualdad sigue siendo muy elevada? Chile, con el ingreso per cápita más grande, creo que se pelea con Uruguay a ver cuál de los dos tiene el ingreso per cápita más grande, y va a resultar en una situación de tanto descontento social, ¿no? Ahí el teorema aplica, porque la verdad que nos llevamos una sorpresa. La segunda sorpresa que nos hemos llevado en América Latina últimamente es que Brasil no parecía ser lo que era antes, en el sentido de que cuando ganó el presidente Bolsonaro las elecciones, esperábamos una cosa, o no sé, la verdad es que no sabíamos muy bien lo que esperábamos, pero lo cierto es que la economía en Brasil ha tenido unos cambios bastante interesantes, como por ejemplo pasar la reforma de la seguridad social, que no teníamos nosotros nunca en el mapa. Todos los gobiernos brasileños la han intentado pasar y este gobierno la ha pasado. Esto tuvo una implicación de crecimiento en el largo plazo de Brasil porque ese cambio en la reforma de la seguridad social básicamente le ayuda a Brasil a tener una mayor estabilidad fiscal en el largo plazo. Con estos dos ejemplos lo que quiero decir es que muy probablemente la composición del crecimiento de esos países, sin querer nombrar a los demás que están en medio todos de muchos problemas políticos, nos van a hacer ver difícil cómo va a evolucionar América Latina. Pero además de esto, si no estamos muy contentos con lo que está pasando internamente, y como bien dijo Martín, y lo dice el informe, parte de que América Latina no le esté yendo bien ahora es culpa nuestra. Y la culpa nuestra es precisamente lo que Martín estaba mencionando, que nosotros no estamos integrados al mundo, pero también que hemos hecho algunas políticas a las que voy a volver más adelante, que también domésticamente nos han hecho mal. Es como nos hemos disparado en el pie. Pero gran parte de la explicación también tiene que ver con que el mundo ya no es lo que era antes. Y el mundo en el que América Latina se tiene que desenvolver en los próximos años es un mundo que ha cambiado en complejidad de una manera tremenda. De nuevo, volviendo a mi teorema, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tampoco, bueno, alguno pudo haber dicho que cuando ganara Trump algo de esto podía pasar, pero lo cierto es que ha tenido unos efectos muy importantes, no solamente en el comercio entre China y Estados Unidos, que es probablemente el impacto más directo, pero sobre todo la economía mundial, en términos de incertidumbre, en términos de otros efectos colaterales, como por ejemplo los aranceles que han puesto ahora en Europa, etcétera, con lo cual no podemos ser muy optimistas acerca del crecimiento global. Pero adicionalmente, Estados Unidos se está viendo en dificultades. Los primeros indicadores muestran que podría entrar en recesión el año próximo. Eso también son malas noticias para América Latina. Europa no termina de despegar y todo el tema de las tasas de interés, de los cuales no voy a entrar en detalle, pero que ponen en riesgo muchas cosas, como por ejemplo la estabilidad financiera del mundo y adicionalmente, por ejemplo, el negocio de los bancos. Y en este escenario bastante negativo a nivel externo, es muy complicado que podamos ver buenas noticias en América Latina. Esa era la primera parte que les quería comentar sobre lo que es el largo plazo de la región, y que Martín nos comentaba
que la proyección económica del Banco Mundial es 0%, de lo cual no podemos estar muy contentos. Capaz que últimamente han salido nuevos estimados que la ponen un poquito más arriba, en el 0,5, 0,7%. El efecto Brasil puede ser importante porque después de haber pasado la reforma de pensiones, y por eso lo mencioné, y dado el tamaño de Brasil, que es tan grande, el Banco Central de Brasil calcula algo que se llama una especie de consensus forecast, donde le pregunta a todos los actores que ven la economía cómo creen que va a estar la economía brasilera, y solamente con el paso, con la aprobación de la nueva ley de seguridad social, esto ha cambiado 0,1, 0,2 puntos del crecimiento esperado para este año, y probablemente también afecte el crecimiento del año próximo. Con lo cual, capaz que podemos tener algunas noticias positivas por el lado doméstico en algunos de los países. Ahora, déjenme pasar un poco a la parte comercial y a la parte de comercio internacional, y hacer algunos comentarios que probablemente luego me gustaría que Martín nos contara, porque Martín también tiene una experiencia muy interesante en una parte del mundo que yo creo que vale la pena analizar, que son los países del sudeste asiático, que fueron países que apostaron fuertemente al comercio internacional y a la apertura, pero a diferencia de América Latina, lograron muy buenos resultados con esa apuesta y lograron crecimiento. Y los economistas desde hace mucho tiempo nos hemos preguntado por qué en el sudeste asiático eso funcionó y por qué en América Latina, como nos mostró Martín, si funciona, funciona poco. Y yo, la verdad, no tengo la respuesta a esa pregunta, pero me gustaría darles algunas hipótesis, ¿no? Déjenme empezar primero por el lado de América Latina y algunas hipótesis por las cuales tampoco, a pesar de que haya mayor apertura comercial, América Latina la ha aprovechado. Cuando uno compara lo que hace Asia a diferencia de América Latina y examina más indicadores, y voy a tomar solamente 3 indicadores, podríamos pensar en muchos más, uno ve que si tú quieres competir en el mercado internacional, como nos comentó Martín, tú necesitas desarrollar en tu país cierta complejidad económica. ¿Por qué? Porque esa complejidad económica que nos cuenta Ricardo Hausmann es básicamente las habilidades que tiene un país para hacer cosas diferentes, ¿no? Él tiene una anécdota que a mí me gusta mucho contar, que es la teoría de los monos, ¿no? Los monos son cosas productivas que están en un árbol, ¿no? Si nosotros somos buenos en soja, ganadería, poniendo el caso de Uruguay, tenemos los monos muy concentrados en una sola parte del bosque. Si quisiéramos pasar a producción de automóviles, el salto que tiene que dar el mono es muy fuerte. Entonces, lo que la teoría básicamente dice es que tú tienes que ir desarrollando habilidades para poder pasar a árboles que están más cerca, y cada vez que vas pasando un árbol, desarrollas una nueva habilidad y puedes hacer una nueva teoría. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacen los monos para poder pasar de un árbol a otro árbol? Bueno, tienen que tener lianas, ¿no? Y las lianas, que es lo que yo considero que es diferente en el caso asiático con el caso de América Latina, son cosas como un nivel educativo importante, porque tú necesitas manos de obra calificada para poder saltar a ciertos árboles. Tú necesitas una promoción de la tecnología y la innovación, porque si no hay tecnología e innovación es muy difícil que puedas pasar a sectores de mayor complejidad tecnológica, y tú necesitas, y por algo que también dijo Martín, tú necesitas tener logística y transporte, porque además de que somos una región que está muy alejada del mundo, adicionalmente en los mercados domésticos, para moverte de un árbol a otro árbol, también necesitas tener la capacidad de mejorar. Entonces, mi primera hipótesis de por qué las ganancias del comercio en América Latina no pueden ser tan elevadas, a pesar de que firmemos muchos convenios comerciales, es porque nosotros no tenemos unas políticas para desarrollar otras habilidades que, por ejemplo, en el caso de Asia se han desarrollado con políticas muy importantes de promoción de exportaciones, pero además también de educación, de infraestructura y de ciencia y tecnología, ¿no? La otra cosa que les quería comentar sobre el tema comercial es que es cierto que muchas veces nosotros hacemos el análisis económico, ¿no? Y vemos los impactos de un determinado acuerdo comercial, pero la verdad que en la parte comercial de América Latina es muy complicado dejar de lado todo lo que tiene que ver con la economía política, ¿no? De estos tratados comerciales. Y voy a dar un par de ejemplos de cosas que me tocó vivir de cerca por estar en el Cono Sur.
Una de ellas es que, a pesar de que, como dijo Martín, la LADI es una asociación de comercio que tiene más de 106 tratados entre los países que son miembros, perdón, me puse la alarma, ya voy a ir terminando. Me recuerdo que me tengo que callar ya. A pesar de eso, la LADI en este momento no se reúne, ni delibera, ni puede implementar nuevas políticas comerciales porque los países no se quieren sentar todos porque están en desacuerdo con que Venezuela sea parte de la LADI, ¿no? Entonces, una cosa que parece, digamos, menor, no es tan menor, porque un tema político, de economía política, hace que un tratado no pueda ser operativo, porque no hay manera que los países tomen decisiones si no se pueden poner de acuerdo en quién se siente y no se siente en el tratado. Otra anécdota que vale la pena comentar en tratados que son internos de América Latina, por ejemplo el Mercosur y la CAM, la Comunidad Andina de Naciones, es que a pesar de que ellos firman de que van a respetar las reglas comerciales y van a tener un arancel común y van a hacer ciertas cosas, el día en que uno de los países se levanta con un gobierno o con algo que es desfavorable a ese comercio, empiezan las barreras no arancelarias. Entonces hemos visto infinidad de veces casos entre Brasil y Argentina donde se levantan barreras que no son las que están incluidas en el convenio del Mercosur, o hemos visto, por ejemplo, pugnas entre Ecuador y Perú por razones similares. Entonces, al final del día, estos tratados no solamente tienen un impacto económico relativamente modesto, como decía Martín, sino que además son complejísimos desde el punto de vista político y de política económica de gestionar. Déjenme terminar comentándoles un poco sobre los tratados que yo creo que son claves, como dijo Martín, tanto el de la Unión Europea y el Mercosur, como el tratado o la revisión del tratado de México con Canadá y Estados Unidos. Obviamente, lo que empuja estos tratados, lo que hace que estos tratados sean útiles para los países que lo están firmando, es precisamente lo que se mencionó, de que ayudan a aumentar la complejidad económica de los países que firman el tratado. Y también es cierto que estos tratados ya no son lo que eran antes, y eso Martín lo explicó muy bien. Estos tratados incluyen hoy propiedad industrial, cosas digitales, compras públicas, y una serie de elementos que si los países se lo tomaran en serio, o se lo van a tomar en serio cuando lo ratifiquen y lo hacen by the book, como dicen, les daría una ventaja muy buena, porque eso les daría la base para construir estas habilidades que necesitan para saltar a otros árboles, ¿no? Como habíamos dicho en el caso de las habilidades. El problema que yo veo, ¿no?, en ambos tratados es que si es cierto esto de que los países necesitan desarrollar otras habilidades para poder sacarle el potencial full a estos y no solamente concentrarnos en la producción ganadera, en donde tenemos las ventajas comparativas, que es donde obviamente hay que hacerlo, porque no podemos salir ni de las vacas, ni de la soja, ni nada, porque están ahí y hay que aprovecharlas. Pero la gran pregunta es, ¿podemos hacer algunas otras cosas que estos mercados demanden y que en este momento no tenemos en el mapa porque no tenemos las habilidades para producirlo? Y yo creo que ese es lo que nos tenemos que contestar, y voy a poner una anécdota de Uruguay que me parece interesante. Uruguay es un país que tiene un enorme potencial en la exportación de servicios, ¿no? Y esa exportación de servicios pasa, por ejemplo, por la exportación de servicios digitales y de servicios de software. Eso es un árbol que está bastante fuera del bosque de soja, ganadería y pulpa, que es lo que básicamente produce Uruguay, pero es un árbol bastante interesante, porque son servicios de alto valor agregado que lo podrían insertar en ciertas cadenas de valor y que le podría permitir aprovechar mucho mejor el impacto de los acuerdos comerciales. Yo, a veces lo que me gustaría ver más en América Latina es industrias dentro de los países que están pensando en la posibilidad de usar estos tratados comerciales para construir habilidades y para poder aprovechar de los mercados. Hay una frase que a mí me gusta usar a veces, que es que cuando la gente que habla de emprendimiento y habla de empresarialidad y quiere destacar multilatinas muy importantes en América Latina, pone algunos ejemplos que son muy
relevantes. Por ejemplo, la industria de autopartes en México y su desarrollo tecnológico, la industria aeronáutica brasilera, la industria nuclear en Argentina. Digamos, yo le digo a ustedes me dirán, bueno, eso existe. Existe. Y tiene una base de conocimiento y tiene una base de potencialidad muy importante. ¿Cuál es el problema de estas cosas? Que son excepciones. Lamentablemente son excepciones, que por una serie de circunstancias históricas y económicas se desarrollaron, pero que no han hecho el efecto derrame a otras partes de la producción. Si nosotros pudiéramos tener la posibilidad de desarrollar habilidades y expandir estas fronteras de producción, me parece que podríamos aprovechar de mucho mejor manera estos acuerdos comerciales. Muchas gracias. Dado que no tenemos a nuestro chair, supongo que haremos una autogestión del tiempo que queda. Me encantaron tus comentarios, Germán. Tengo reacciones, pero quizás sería mejor que tomemos algunas preguntas y juntamos las respuestas. Y arranco por el fondo, sí. No sé si hay micrófono o si la gente habla fuerte. ¿Cómo se? No. Entonces hay que hablar fuerte nomás. Sí, por favor. Le quería comentar porque lo que ha dicho que si se cumplen las cosas en 10 años, las emisiones subirían el 8%. Pero claro, es que como se cuenta la economía es con el PIB. O sea, aquí hemos visto que si viene una liada y hay 20 coches que desaparecen y luego yo hago uno más que el año anterior, el PIB me sube. Y sin embargo resulta que tengo 20 coches menos. Entonces, no entiendo muy bien la relación del PIB con ese índice que me dice. Perfecto. Sí, arranco por el fondo de allá. Ah, hay un micro. Sí, okay. ya vamos llegando, ¿no? Ya vamos a llegar. ¿Viste ese problema que no hay un moderador serio, sino nosotros lo que nos autogestionamos? Sí. Sí. Mi pregunta va un poco a la presentación, que desde luego me ha gustado mucho comparar los dos lados, los dos atlánticos y Pacífico, que la situación es, primero, el grado de dependencia que tiene para todas las economías la valoración del dólar, claro, barato, y el efecto que tiene en el crecimiento vía commodities y la relación de valor. Y la segunda es la alimentación va a ser uno de los escenarios clave de los próximos años, y a medida que los acuerdos o desacuerdos entre los países vayan existiendo, China, a través de la ruta de la seda, va a establecer acuerdos muy fuertes de reinversión, inversión en estructuras, infraestructuras y industria para garantizarse la alimentación. Este apartado de abandonar a Estados Unidos como primer inversor de la zona y abrazar a China generará un cambio de tendencia en el crecimiento. Sí, ahora, sí, pasamos para acá. O nosotros y luego pasamos a otra ronda de preguntas, como tú quieras. Sí, como prefieras. Claro, tomemos Yo tengo dos bloques de preguntas, son 4. Pero tienen que ser breves. Son exageradas, Okay. son rápidas de contestar. Una sobre el Mercosur y el acuerdo con la Unión Europea tras la elección de Alberto Fernández. ¿Preocupa el futuro de Mercosur y el acuerdo, ya que ya están cambiando acusaciones, ataques ahí? ¿Y qué impactos esto traería económicos para la región y las economías implicadas? Y tengo curiosidad también de saber la interpretación de las protestas en Chile, las orígenes desde una mirada económica de lo que está pasando, de esa convulsión social, y sugerencias de corto y largo plazo de qué puede ser hecho económicamente hablando para calmar la situación. Ok, muy bien.